buenos días. En la reunión entonces de la mañana de hoy del servicio, como ya nos presentó el profesor y con la venida del profe, vamos a hablar de escoliosis congénita. Los objetivos que me planteé o nos debemos plantear para esta charla son en principio describir conceptos básicos sobre la escoliosis congénita, describir la historia natural de la misma, mostrar las estrategias para el diagnóstico y seguimiento apropiado de estos pacientes, identificar las indicaciones, riesgos y beneficios del manejo ortopédico y someramente vamos a hablar un poco de las indicaciones, riesgos y beneficios del manejo quirúrgico. El orden que le quise dar a la charla está dada de esta manera. Vamos a hablar algo de la definición, hallazgos clínicos, el diagnóstico por imagen. Vamos a hacer énfasis en la clasificación e historia natural más importante que lo anterior y el tratamiento pues, que debemos darle a estos pacientes. Este es un paciente, un embarazo gemelar, producto de un embarazo gemelar picorial biamniótico de 35 semanas. Permítanme un momentico, yo trato de ocultar esta. Ya. Con un diagnóstico de una restricción del crecimiento intrauterino que durante la gestación o en el control prenatal, su ginecobstetra hace diagnóstico de una hemivértebra toracolumbar mediante una ecogestacional, como ya les dije, y que vimos en la consulta de nuestro servicio en mayo, o sea, en este mes, en el presente mes. Traía estas imágenes y cuando uno se encuentra ante un paciente con una curva escoliótica evidente, pequeño como este paciente de 2 meses, y estas imágenes empieza pues a hacer el análisis de ellas, lo que empezamos a hacer fue contar pues como las vértebras y encontramos que al nivel de la vértebra T12, o donde debería estar esta, había una morfología anormal de una vértebra que no tenía, por cierto, arco costal asociado, una vértebra transicional, diremos, y que nos dice que ya pues hay alguna alteración en la estructura normal de la columna de este bebé. Igual en el plano sagital, pues podemos ver que hay una conformación no habitual o no normal de la columna, y de aquí surgen una serie de preguntas que entonces intentaremos aclarar o ayudar a resolver para nosotros los ortopedistas en el consultorio. Este niño fue la primera consulta con ortopedia y nos surgieron varias inquietudes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? ¿Debo buscar o no otras alteraciones en mi paciente? Ya sabemos que hay una alteración vertebral, obviamente, pero entonces, ¿qué tipo de alteración es? ¿Es un fallo de la formación o la segmentación o una alteración mixta? Va a requerir otras imágenes mi paciente en este momento. Hay que operarlo. Nuevamente la inquietud, ¿qué le voy a decir a la mamá para no generar más angustia y ansiedad? ¿Y cuándo debo volverlo a ver? En principio, pues la definición de escoliosis congénita se describe clásicamente como un fallo de la segmentación y de la formación o una forma mixta de estas deformidades. Y se trata de un grupo heterogéneo de anomalías de la presentación que tienen una presentación y una gravedad supremamente variables y que puede estar o tener múltiples asociaciones. Pueden ser tan simples como el trastorno de un solo segmento vertebral o de una vértebra como tal, hasta trastornos tan complejos que comprometen la cavidad torácica e incluso otros órganos en los pacientes. Es supremamente importante recordar que es a la cuarta a octava semana de gestación cuando se produce el desarrollo de la columna vertebral, pero en este mismo momento en los pacientes se produce el desarrollo de otros órganos. Es la fase de organogénesis de los pacientes
Y en este contexto debemos recordar que la columna se desarrolla pues entonces en esta cuarta octava semana y que más o menos en el día 14, a partir del mesodermo, se va a generar el sistema geniturinario, el sistema musculoesquelético, el cardiovascular y el tubo neural de la columna. Es por esto que es tan frecuente que hayan asociaciones en las malformaciones que se producen en pacientes con escoliosis congénita y que se asocie pues a malformaciones o alteraciones del sistema geniturinario, musculoesquelético, cardiovascular o disrafismos ocultos en el tubo neural. En el día 20 a 30 ya ese mesodermo se especializa más y se convierte en el mesodermo dorsal somítico, que se va a subdividir en dirección caudal y rostral en estructuras que son esféricas, que vamos a llamar somitas, y estas estructuras que se van a formar al lado y lado del tubo neural en el mesodermo córdico va a ser lo que produzca finalmente lo que vamos a ver como vértebras en el feto y en el bebé pues posteriormente. ¿De dónde proceden? Del esclerotomo, del miotomo se va a formar la musculatura axial y del dermotomo, pues la dermis asociada. De ahí la alta frecuencia pues de que también haya relación con esos estigmas en piel de la columna. Entonces, supremamente importante recordar que es esta cuarta, octava semana, ese momento clave o el momento crítico en el que ya hay una formación o una organogénesis y que ya está todo jugado. Entonces, desde ese momento, y si el diagnóstico fue prenatal, pues hay que explicar a los padres el contexto en el que estamos, que es posiblemente algo que no sea reversible y que ya habrá que aceptar, esperar y manejar de forma apropiada. La etiología de la escoliosis congénita no está claramente definida. Sucede en fetos, ocurre en fetos susceptibles o con una susceptibilidad y puede ocurrir de efectos genéticos poligénicos. Ya dijimos que pueden ocurrir en varios órganos. Es muy raro como efecto único y vamos a encontrar que hay unos factores que vamos a definir como favorecedores, como la exposición al monóxido de carbono, la hipoxia fetal materna, fetal que sea de origen materna, fetal o placentaria. Los factores inductores existen entonces enfermedades como la diabetes estacional, el uso de antiepilépticos, los estados febriles prolongados o la exposición del feto a altas temperaturas como posibles factores inductores de este. Recordar, supremamente importante, las anomalías asociadas, y aquí hay que hacer énfasis en esto porque no se nos debe escapar en la consulta y debemos hacer un análisis juicioso y una evaluación juiciosa de nuestros pacientes para que esto no se nos pase por la alta frecuencia. Entonces hay anomalías geniturinarias del 20 a 40% de los pacientes que la mayoría de las veces tienen malformaciones anatómicas como riñón en herradura, flujo vesículo ureteral, hipospadias. Pueden haber anomalías cardíacas en un 18 a 16% tan graves como una tetralogía de Fallot o una transposición de grandes vasos. Anomalías del eje neural ocurren con muchísima frecuencia, 40%, hay incluso reportes en la literatura hasta 50%, la más frecuente es la diastematomelia. A su derecha hay un ejemplo de esta, pues que es esa división de la médula, en este caso en una paciente de 11 años previamente asintomática a nivel de L3 y que en una corte sagital de una resonancia en una secuencia T2 se puede observar entonces asociada a una médula anclada en ella. Tan grave como esto y hasta la secuencia Bacter, cuando hablamos de esta con anomalías vertebrales, atresia no rectal, anomalías cardíacas, fístulas traqueosofágicas y alteraciones pues, de las extremidades, que serían unas alteraciones múltiples y de gravedad variable pues, en los niños. Otras anomalías asociadas son las musculoesqueléticas y podemos encontrar entonces entre ellas las fusiones vertebrales cervicales que conocemos como el síndrome de Klippel-Feil,
Las extremidades superiores pueden presentar deformidades como la deformidad de Sprengel o deficiencias radiales. A su derecha hay un ejemplo muy bonito de esto, en donde vemos un paciente con alteración evidente segmentaria cervical que configuraría un Klippel fail, y tiene además pues las disostosis espondilocostales asociadas en el hemicuerpo izquierdo, y asociado a esto una supraelevación de la escápula izquierda, que es lo que vamos a conocer como esa alteración de Sprengel. Además, en las extremidades inferiores podemos encontrar displasias del desarrollo de la cadera, que es fundamental entonces hacer una evaluación juiciosa de la cadera de estos niños y tomar imágenes también de estas. Y podemos encontrar también deficiencias tibiales e incluso longitudinales en estos niños, como el caso de la derecha, que era un niño con una escoliosis congénita más una hemimelia bilateral. El examen físico debe ser completo, siempre completo. Las curvas escolióticas se pueden ver en niños tan pequeños, este es un ejemplo, y pueden que no sean tan marcadas como la de nuestro paciente o el paciente que trajimos como ejemplo representativo, entonces siempre hay que buscarlas activamente. Buscar siempre esos estigmas de disrafismos ocultos, como la hipertricosis, los lipomas subcutáneos y esos senos dérmicos o esos hallazgos pues en línea media, que pueden no estar en línea media e incluso cuando están un poco alejados de la línea media pueden hacer pensar incluso que haya mayor, o sea, hay mayor probabilidad de que haya disrafismos asociados que los mismos de la línea media. La evaluación de la cadera buscando con maniobras activas signos de displasia de cadera y, por ejemplo, hernias inguinales también. En nuestro paciente, el resumen, pues, así globalmente de nuestro examen físico fue un niño sin defectos en línea media, una escoliosis de concavidad dorsolumbar izquierda, que tenía pruebas de Barlow, Ortolani, Galeazzi negativos, con caderas con abducción simétrica, las rótulas estaban centradas, no habían contracturas en las rodillas ni inestabilidades asociadas, la dorsiflexión de los tobillos era normal, no había deformidades en cabo o dedos en garra, los reflejos cutáneos abdominales eran simétricos, los reflejos osteotendinosos eran normales y lo único que sí fue llamativo era que no tenía una respuesta adecuada a estímulos auditivos. ¿Qué estudios necesito entonces en mis pacientes? Ya sabemos que si el desarrollo del corazón y los grandes vasos se produce en el mismo momento en que se produce el desarrollo de la columna vertebral a las 4 a 8 semanas, pues vamos a necesitar obligatoriamente una ecocardiografía en nuestros pacientes, una ecorrenal y de vías urinarias por las mismas razones, y como frecuentemente se asocian a alteraciones auditivas, pues hay que hacer potenciales auditivos. ¿Qué más imágenes pido? Y en este contexto vale la pena detenernos un poco a pensar si esa imagen fetal, que cada vez son más, o sea, de mejor calidad y nos permiten ver estas deformidades o alteraciones en la columna vertebral de forma más temprana, si sí tiene algún papel para los padres, cuando no se asocian a compromiso en el cierre del tubo neural. Me refiero a la escoliosis, definitivamente la escoliosis congénita, posiblemente la ecografía fetal no tenga ningún papel terapéutico en el entorno clínico en estos pacientes inicialmente y de pronto puedan producir más angustia en los padres. Pero entonces vale la pena simplemente explicar a los padres de qué se trata y bajar un poco la angustia de estos. En cuanto al TAC con reconstrucción 3D, se prefiere solamente en deformidades complejas como parte del planeamiento quirúrgico, que más adelante veremos algo más de esto. ¿La resonancia magnética se hace? Definitivamente sí, es un estudio que es de mucha ayuda en estos pacientes, básicamente por esas malformaciones ocultas del tubo neural que alcanzan porcentajes tan altos y que hay que identificar idealmente tempranamente. ¿Cuándo se hace? Pues estas deben hacerse cuando sean necesarias. En teoría, en menores de 2 años, uno prefiere hacer un seguimiento clínico juicioso y evaluando el riesgo-beneficio de estos pacientes porque requieren anestesia,
y la anestesia sabemos que tiene repercusiones en el desarrollo cerebral antes de los 2 años, pues debemos evaluar la necesidad de esta o no. Siempre la resonancia magnética nuclear debe realizarse de columna total desde el occipucio hasta el sacro antes de pensar en cualquier intervención quirúrgica. Y eso sí, pues debe ser claro para todos. En cuanto a la clasificación, es muy útil para comprender tanto la embriología o el origen de estas deformidades, la etiología, el pronóstico y elegir las estrategias terapéuticas más correctas o más adecuadas. Winter fue el primer autor que clasifica en el 68 las escoliosis congénitas a partir de 234 pacientes y nos enseña que solamente se necesita una RX simple para confirmar la presencia de placas terminales del crecimiento en estas deformidades. ¿Qué significa esto? Que si tengo anomalías vertebrales no segmentadas, o sea, discos intervertebrales entre estas malformaciones, arriba o abajo, estas anomalías se considerarán anomalías vertebrales fértiles con potencial de crecimiento, lo que significa que tiene potencial para crecer y mayor potencial para producir deformidad. ¿Qué dijo Winter? Clasificó entonces las deformidades en 3 grupos básicamente: trastornos o fallas de la formación, que son las primeras que tenemos en el cuadro, en donde la más representativa es la hemivértebra, y la hemivértebra no segmentada, que significa que tiene tanto disco de crecimiento superior como inferior, que producen deformidades importantes. Los fallos de la segmentación, que son las que encuentran más a su derecha, que son fusiones vertebrales que no van a tener esa capacidad de generar deformidad. Y tenemos los trastornos mixtos, que van a ser hemivértebras o vértebras en cuña, pero que tienen una fusión parcial en uno de los lados, sea superior o inferior del disco intervertebral, o fusiones completas en forma de cuña, que tampoco tendrán potencial para producir deformidad más que la que producen por su propia estructura. En cuanto a las fallas de formación, existen entonces vértebras en cuña, y las típicas son las semivértebras completamente segmentadas, que son las que se encuentran en mayor proporción, en 63% de las semivértebras. De todas las semivértebras completamente segmentadas representan el 63%, hemivértebras parcialmente segmentadas son un 22% y no segmentadas son un 12%. ¿Qué significan entonces no segmentadas? Ya dijimos, el potencial que tienen estas de crecer y el hecho de que se encuentren o no fusionadas al cuerpo vertebral superior o inferior. En cuanto a las fallas de la segmentación, pues entonces tenemos las vértebras en bloque, que serán vértebras completamente fusionadas, las barras, que pueden ser laterales, posterolaterales o anteriores, las barras con hemivértebra contralateral, que se dice que si estas hemivértebras son no segmentadas, son las que mayores potenciales tienen de deformidad, que ahora también conversaremos un poquito de eso. Kawakami en 2009 reclasificó estas formaciones vertebrales complejas no clasificables por Winter, y se refería a estas curvas que son difíciles de identificar solamente con una RX AP lateral. Definitivamente sí nos va a ayudar una tomografía 3D más que una radiografía simple en estas alteraciones complejas, para definir qué tipo de deformidades o anomalías vertebrales tengo. ¿Con qué objetivo? En el caso de que tenga en mis planes hacer un procedimiento quirúrgico, pues obviamente va a ser supremamente importante para definir abordajes o necesidad de procedimientos adicionales. El problema es que su aceptación para el uso clínico no ha sido muy buena, y a la fecha aún no ha sido validada, porque se trata de un algoritmo algo complejo, que para efectos prácticos resulta difícil.
Sin embargo, se le anota que nos hicieron o nos ayuda a reconocer que las fusiones vertebrales posteriores son importantes en el contexto de estos pacientes y nos recuerda que las deformidades complejas son definitivamente muy difíciles de predecir. Finalmente, ¿qué debemos entender? Que son deformidades complejas y que van a producir desequilibrios tanto longitudinales y rotacionales. Entonces, esto es importante a la hora de clasificar estos pacientes. Este es un ejemplo de una niña de 3 años que tiene una escoliosis congénita con un defecto de la formación. Entre 10, L1 y L3 podemos ver hemivértebras no segmentadas que están ubicadas unilateralmente y que producen una escoliosis en el segmento torácico de curva corta y en el segmento T9, T12 más abajo se definen como alternantes y producen una deformidad en segmento largo, produciendo un desequilibrio tanto clínico como radiológico y que va a generar una curva descompensada. Pero no en todos los niños sucede esto. Este es un lactante de 2 meses con diagnóstico de una escoliosis congénita por un defecto de la formación. También tiene unas semivértebras que están localizadas en T6 y T11. Voy a ver si tengo el puntero acá para mostrarles. Pro. Bueno, la vértebra T6 está en esta localización, la T11 está en esta localización, consideraremos semivértebras alternantes o intermitentes en un segmento muy corto y están en lados opuestos y están dispuestas particularmente de forma asimétrica, lo que permite que haya un equilibrio clínico y radiológico en este paciente, que en este momento, que es para los 2 meses de vida de este paciente, produce una curva compensada. ¿Cuál es la historia natural de la escoliosis congénita? 25% de estas curvas no van a progresar, 25% progresan lentamente y 50% muestran una progresión rápida. ¿Qué es lo importante? Hay que reconocer que hay unos determinantes de la progresión de la curva. ¿Cuáles son esos determinantes? Primero, el tipo de anomalías vertebrales que tengamos. Segundo, la ubicación de la anomalía vertebral. Y tercero, la edad de estos pacientes. ¿Cuáles son los tipos de anomalías vertebrales? Entonces, y su grado de progresión. Las de mayor progresión de todas son las barras unilaterales con hemivértebra contralateral no segmentada, segmentada completamente, porque ya dijimos que tiene potencial de crecimiento hacia caudal y hacia cefálico o craneal, y fuera de eso están fusionadas por una barra, y están ancladas pues, por una barra lateral que le va a permitir crecer solo de ese lado, sin permitir el crecimiento apropiado del lado contralateral. Son muy difíciles de predecir y se conocen como, pues, hacen parte de las alteraciones complejas. Las segundas en grado de progresión son las barras unilaterales, que se espera que tengan una progresión de hasta 4 a 9 grados por año, que es supremamente alto pues para los pacientes. Las hemivértebras no fusionadas, que pueden producir alteraciones de hasta 2 a 3.5 grados por año. Las vértebras en cuña en menor grado, que solamente progresan 1 a 2 grados por año. Y finalmente las vértebras encarceradas, que ya dijimos que son fusionadas por arriba y por abajo, que en general producen curvas que son casi siempre menores de 30 grados para el momento de la madurez esquelética de los pacientes. Entonces son pacientes que posiblemente ni siquiera se les haya hecho un diagnóstico y los diagnósticos son muchas veces incidentales. La ubicación es supremamente importante, entonces las torácicas altas tienen menor grado de progresión, un grado intermedio las torácicas medias, y las de mayor progresión son definitivamente las toracolumbares en todos los pacientes. En cuanto a la edad de presentación, recordar que hay 2 periodos de crecimiento acelerado de las vértebras, y estos periodos ocurren entre el nacimiento y los 5 años de edad.
y mayor aún que este es el pico de crecimiento de prepuberal o puberal de los 10 a los 14 años, que es cuando tenemos que poner pues un cuidado, pues o hacer más énfasis en el seguimiento de estos pacientes. El crecimiento medio vertebral por año en las fases de 0 a 5 años es de 0.7 centímetros por año aproximadamente, mientras que el de un adolescente puede llegar a 1.2 centímetros por año, por lo que hay que tener un cuidado especial sobre estos pacientes. En cuanto al tratamiento, no hay protocolos descritos en la literatura, no hay una fórmula o algoritmos de tratamiento. Las anomalías vertebrales se pueden predecir y la progresión se puede predecir cuando son anomalías simples, cuando son anomalías complejas es muy difícil predecir la progresión y se han hecho múltiples intentos por hacerlo, pero ya vimos que a pesar de protocolos complejos no se ha podido hacer. Los resultados en manejo ortopédico y quirúrgico no son tan buenos como en la escoliosis idiopática y tienen altas tasas de complicaciones porque se tratan de curvas rígidas que corrigen no tantos grados como uno esperaría corregir, por obviamente el riesgo pues que esto conlleva. Y obviamente se obtienen finalmente grados menores de corrección. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, si comprendemos que se tratan de curvas rígidas, podemos entender que la escoliosis congénita no es flexible y en ese contexto son resistentes al tratamiento ortopédico. Entonces, en teoría, usar corsés o usar yesos seriados, a pesar de que hay estudios recientes que están a favor del uso de estos yesos seriados como ganancia de tiempo para evitar cirugías demasiado tempranas en los niños, posiblemente sean solo generar expectativas adicionales en los padres, y para tranquilidad posiblemente nuestra, porque finalmente pues no va a haber una corrección de la deformidad en sí. ¿Qué necesitan estos pacientes más que corsés y cambios de yesos? Es comprometerse con la vigilancia clínica e imagenológica juiciosa. Y esto no lo tiene que hacer necesariamente el ortopedista especialista en columna. Sin embargo, cuando vemos curvas de rápida progresión, obviamente sí serán las personas pues competentes en el manejo de estos pacientes, porque podrán definir en tiempos un poco más oportunos y más por la forma como funcionan nuestros sistemas de salud, le puedan permitir a los pacientes oportunamente acceder a los manejos que requieren. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el 75% de la escoliosis congénita, según la literatura, van a requerir cirugía. Para algunos autores la cirugía está indicada entre 1 a 4 años, completamente discutible. Ya dijimos que esto no hay protocolos para esto. Sin embargo, ¿cuál es el momento adecuado de la cirugía? Es según la magnitud de la progresión de esa curva escoliótica. En general, se siguen con el ángulo de Cobb o con seguimientos seriados de este ángulo. Si usted va a tomar otras medidas, pues hágalo siempre con la misma medida, con monitoreos periódicos y que deben ser más estrechos en esas fases de crecimiento rápido. Entonces se dice que hasta 40 grados, digamos que puedo hacer un monitoreo periódico de cada 4 a 6 meses aproximadamente, pero curvas mayores de 40 grados debe considerarse, según el paciente, procedimientos quirúrgicos oportunos. Hay unos pacientes que tienen una necesidad especial y son los pacientes que tienen alteraciones en la cavidad torácica adicional. Hay que recordar que la capacidad respiratoria en los niños se alcanza desde el nacimiento y hasta los 8 años aproximadamente, cuando los autores dicen que se producen mayor número de alvéolos y estos crecen exponencialmente, o sea, en número. Por eso es tan importante que los niños de 0 a 8 años tengan una capacidad o una altura torácica que les permita el desarrollo de ese o el crecimiento de ese número de alvéolos y que va a significar su capacidad o función pulmonar final. Mientras que el volumen de la caja torácica aumenta de los 10 a los 15 años. Esto ya habla de volumen y del volumen que pueden alcanzar esos alvéolos
en los pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque hay niños que van a tener alteraciones vertebrales, pero asociadas a deformidades severas de la caja torácica, que van a desarrollar algo que se llama el síndrome de insuficiencia torácica. Y en estos pacientes hay que hacer una salvedad especial porque deben considerarse cirugías tempranas que pueden ocurrir incluso de los 8 a los 12 meses, incluyendo pacientes con ángulos de COF inferiores a 40%. Entonces, digamos que son ese grupo especial de pacientes. Este es simplemente para mostrarles unas imágenes muy bonitas, cortesía del profe Álvaro Toro, de una paciente de 31 años, pues que consultó en varias instituciones de Medellín en donde se le han ofrecido procedimientos quirúrgicos múltiples. Uno se pregunta si ya esta paciente llegó a la madurez esquelética y si clínicamente tiene una plomada relativamente compensada y es una paciente asintomática, ya desarrolló su capacidad respiratoria y su volumen de la caja torácica posible, qué necesidad hay de procedimientos adicionales. Entonces aquí es donde tenemos que volver como a cuál es el origen de la deformidad y cuáles son los verdaderos objetivos que buscamos con procedimientos quirúrgicos. ¿Qué estrategias de tratamiento quirúrgicos hay? Entonces están las fusiones in situ o epifisiodesis, las resecciones de hemivértebras. Entre estas dos se prefieren las resecciones de hemivértebras porque las fusiones in situ pueden producir efectos cigüeñal y, y puede ser difícil el control de la deformidad. Las resecciones de las hemivértebras se hacen fusiones de segmentos cortos asociadas para cierre pues como de la deformidad local con buenos resultados. Esto para curvas muy cortas y deformidades puntuales como hemivértebras no, eh, no fusionadas. Se conoce el concepto de cirugía amigable con el crecimiento y es un concepto desarrollado por Campbell y otros autores cuando dicen que las fusiones espinales antes de los 5 años lo que hacen es que afectan el crecimiento, el potencial de crecimiento que tiene tanto la cavidad torácica del niño como el esqueleto pues del niño en general. Entonces abogan más por cirugías amigables con el crecimiento. Una de ellas es esta eh, prótesis pues como de titanio para las vértebras que es expandible, que es para tratar específicamente el síndrome de insuficiencia torácica, que se define como una incapacidad para soportar la función pulmonar normal y el crecimiento resultante de afecciones congénitas, adquiridas o iatrogénicas, y que se utiliza más en estos niños con deformidades de la caja torácica y nos va a permitir tratar de lograr esa altura que debe ser por lo menos de 20 centímetros para uno decir que tenga una función del segmento torácico, para decir que uno va a tener una función pulmonar aceptable en la vida adulta. Son dispositivos que a pesar de todo pues tienen algunas complicaciones. Sin embargo, digamos que ha sido desarrollado por los autores que se preocuparon por esas deformidades de la caja torácica asociadas a la columna vertebral y que pues nos enseñaron inclusive a los cirujanos de columna la importancia pues del desarrollo de esa caja torácica y compensarla al igual que la columna. Las barras de crecimiento guiado, que son cirugías consecutivas en las que se hace tratamiento más seguro y efectivo para la escoliosis de inicio temprano y curvas muy largas, requieren más de un procedimiento durante la vida del niño, lo que con cada procedimiento pues obviamente va a aumentar el riesgo de complicaciones. También hay unas barras que se conocen como las barras magnéticas o controladas por magnetos externos que funcionan como las barras tradicionales, pero se alargan en el entorno ambulatorio sin sedación o anestesia, lo que disminuye el riesgo pues, de las reintervenciones en los niños y de lo que implica pues cirugías adicionales. Volviendo a nuestro caso, entonces, ¿qué imágenes necesito para mi paciente? Básicamente radiografías. En este caso tenemos entonces
una hemivértebra segmentada única en el segmento toracolumbar, con una progresión esperada más o menos de unos 2 a 3,5 grados por año, lo que puede representar una deformidad importante. Las medidas me sirven en el niño, obviamente me van a servir para hacer seguimiento. Entonces en él tenemos un ángulo de Cobb en el plano coronal de 36 grados y sagital de 28 grados. Con esto se recomienda entonces hacer seguimiento estrecho en este niño. Este niño lo citamos nuevamente para revisión en 6 meses con unas nuevas radiografías y para definir por el grupo en conjunto si habrá necesidad de procedimientos adicionales con él. Como conclusiones, recordar que se trata de un grupo heterogéneo de anomalías en presentación, gravedad y asociaciones que son supremamente variables, ya dijimos, que el momento crítico donde nos jugamos todos son esas 4 a 8 semanas donde se produce esa organogénesis de los niños, que son basados en ese concepto de anomalías vertebrales fértiles, que son las que tienen potencial de producir deformidad en los niños, que debemos hacer una clasificación juiciosa con el fin de evaluar los determinantes de esa progresión de la curva que tienen que ver con ese tipo de anomalías vertebrales, la ubicación y la edad de los pacientes para hacer un seguimiento y vigilancia clínica e imagenológica estrechas, juiciosas. Y si no estoy seguro, como siempre pregunto o remito oportunamente, y recordar pues que esta es la oportunidad que tienen estos niños para poder cambiar un poco el pronóstico de la escoliosis congénita. Muchas gracias.